Vamos a iniciar, como siempre, con una revisión de la prueba anterior. La primera parte de la prueba tenía el objetivo de identificar los elementos o las frases, las palabras que podrían ser superfluas o sobrar en una frase. Teníamos la primera, que era esta: fue necesario posponer el curso debido a la carencia de alumnos. La solución es: fue necesario posponer el curso por falta de alumnos. Ahí hay una reducción de 2 palabras, lo cual es importante y es más efectivo el mensaje. Por favor, suban al escenario en este momento. Por favor, suban al escenario ahora. Lo mismo. Pasamos de 3 palabras a 1 para la misma expresión. Yo soy de la opinión de que es mejor hacer exámenes de admisión a los aspirantes que van a trabajar en el proyecto. Entonces, soy de la opinión, puede cambiar por un creo. Yo creo que es mejor hacer exámenes de admisión. No asistí dado el hecho de que no me llamaron a tiempo. No asistí porque no me llamaron a tiempo. Fíjense que nomás la construcción, dado el hecho de que es, cuando uno lo lee, se siente que es una expresión demasiado compleja para decir algo. Entonces, normalmente, cuando tengamos alguna duda, leer en voz alta un texto nos puede ayudar a identificar lo que de pronto no logramos con lectura en silencio. Porque cuando estamos leyéndole, digamos, a una tercera persona, nos damos cuenta que hay un problema de falta de puntuación o la idea está incompleta. Es necesario efectuar cambios en los planos, es necesario hacer cambios en los planos. La problemática de las basuras ameritaba una solución distinta. El problema de las basuras ameritaba una solución distinta. Uno diría por el ceño fruncido de Manuel que está algo molesto. Uno diría por el ceño fruncido de Manuel que está molesto. Renunciar al trabajo sin tener otro listo es más o menos una insensatez. Renunciar al trabajo sin tener otro listo es una insensatez. Está bien claro que tú no tenías ganas de hacer la presentación. Está claro, fíjense cómo cambia la fuerza de la expresión, la claridad. Y bueno, la segunda parte de la prueba teníamos 7 oraciones y debía componerse un texto de 2 párrafos reorganizando estas oraciones. Leyéndolo con cuidado, pues también era fácil de identificar y en general también, digamos, se entendió el ejercicio. Aquí está la solución, donde una primera frase, que es la que nos da como el contexto y es la afirmación con la que arranca el párrafo: la capacidad de recordar algo, aunque no siempre sea lo más evidente, es crucial a la hora de valorar una obra de arte. Fíjense que esa primera frase es una afirmación, es un mensaje claro, que es una muy buena forma de empezar un párrafo, porque a partir de una afirmación yo puedo desarrollar una idea. Fíjense que la expresión, aunque no siempre sea lo más evidente, está entre comas. Esa expresión, podemos decir, está como dentro de un sándwich, porque si la eliminamos, fíjense que la frase funciona. La capacidad de recordar algo es crucial a la hora de valorar una obra de arte. Cuando yo incluyo un énfasis, como en este caso, la capacidad de recordar algo, aunque no siempre sea lo más evidente, es crucial a la hora de valorar una obra de arte. Entonces, cuando llegue ese elemento adicional que se incorpora a la frase, yo puedo separarlo entre comas, ayuda a la lectura, fortalece el énfasis. Fíjense que la segunda frase desarrolla esa afirmación, entonces dice incluso. Si yo empiezo una frase con incluso es porque dependo de una frase anterior. Incluso la emoción que se siente, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí está la solución. Si miramos cómo está organizada esa transición, en la primera frase yo hablo de valorar una obra de arte y en la segunda oración digo incluso la emoción que se siente ante ella. Entonces, esa segunda oración se está vinculando con la primera porque se está refiriendo a eso. Es una cosa muy elemental, pero es la manera de hilar una oración con otra. Lo mismo en este caso entre la segunda y la tercera oración. Dice: la emoción que se siente ante ella podría describirse como la intensa anticipación de un recuerdo futuro. ¿Qué es lo que se recuerda? Pues fíjense, esa tercera oración toma algo de la tercera y se sigue hilando. Entonces, esa es una manera de ir construyendo de una manera ordenada. Hoy vamos a ver un ejemplo más detallado de construcción de un párrafo. Entonces, en el tema de párrafos, digamos, podríamos sintetizar dentro de lo que hemos hablado que un párrafo cumple 3 funciones. Lo primero es que desarrolla una unidad de pensamiento que está presentada en el título de documento. Lo segundo es que proporciona una ruptura lógica o una separación de partes en el material, o sea que nos ayuda a digerir de alguna manera un texto de manera más cómoda.
si yo un texto extenso no lo divido en párrafos, puede ser muy pesado para la lectura, para la asimilación. Entonces, no solo es un concepto de claridad y de organización, sino también de cortesía con el lector. Pensemos en un correo electrónico, si nos llega un correo electrónico muy extenso y no hay párrafos, es algo incómodo de leer. Por lo mismo, pues esos saltos visuales que nos genera cada párrafo por la línea libre o por el tabulado, nos demarca, es como una señalización que nos va mostrando que hay un nuevo subtema dentro del contenido del texto. Entonces, el manejo de la idea principal, siempre en un párrafo hay una idea principal en una de las oraciones y el resto de las oraciones son las que apoyan, respaldan esa frase. Entonces, entender esto nos puede ayudar a construir un párrafo de manera organizada. A menudo, digamos, lo más común es que la primera frase del párrafo sea la que tenga la oración principal. No es una camisa de fuerza, pero es lo más usual. Entonces, fíjense, por ejemplo, este es un texto que empieza con una frase que dice así: la aritmética de la búsqueda de petróleo es cruda. Entonces, fíjense, es una afirmación, es una oración corta, es una oración que juega con las palabras, porque cuando está hablando de cruda, está haciendo una alusión al petróleo al cual se le dice también crudo. Entonces, es una buena manera de introducir. Esto puede ser un texto más de pronto de una revista, puede ser un discurso. Ese tipo de alusiones son muy efectivas y a partir de ahí se empieza a desarrollar esa frase. A pesar de todos los métodos científicos de detección, la única forma en que el perforador de petróleo puede saber con certeza que hay petróleo en el suelo es perforando un pozo. Entonces ahí hay una frase y un desarrollo. Entonces, fíjense, la idea principal es la primera, porque ahí es donde se plantea el tema. Entonces, cuando tengamos dudas de la organización de ideas en un párrafo, una fórmula eficiente es poner la idea clave en la primera línea. La oración temática puede ser más eficaz al principio, pero un párrafo puede conducir a la oración temática. El énfasis lo podemos hacer al final también, que es una manera muy utilizada para rematar un documento, para finalizar un discurso, porque es como una frase que golpea. De pronto en un documento, digamos, no necesariamente es aplicable, pero se puede hacer. Lo importante es que nosotros tengamos identificada la oración principal y sepamos por qué la ponemos al principio, por qué la ponemos al final. En este caso, este ejemplo que traigo está al final porque es una manera, digamos, de concluir una idea que se desarrolla. Entonces dice: la energía hace mucho más que simplemente hacer que nuestra vida diaria sea más cómoda y conveniente. Suponga que quisiera detener y revertir el progreso económico de esta nación. ¿Cuál sería la forma más segura y rápida de hacerlo? Encuentre una manera de cortar los recursos petroleros de la nación. La economía se hundiría en el abismo de la ruina económica nacional. Nuestra economía, en resumen, se basa en la energía. Entonces, digamos, esto obviamente es un texto de promotores, digamos, de petróleo. Plantea un tema y finaliza con una frase de conclusión, que es la frase de énfasis. Entonces vuelvo y digo, cuando hagamos un texto que se va a usar, por ejemplo, verbalmente, es muy importante lo que se dice al principio y es muy importante lo que se dice al final. Hay muchas fórmulas y aunque digamos este curso no va enfocado a la expresión oral, sí podemos hacer, hay como la acotación que una fórmula muy buena de empezar un discurso es, digamos, rompiendo el hielo, haciendo un comentario, comentando algo que sucedió alguna vez que nos permita dar una introducción a una idea para acercarnos, digamos, a ese público. Y lo otro es que la última frase con la que finalizamos es una oportunidad muy buena de dejar en la mente de la audiencia un mensaje. Y pensar esa frase es clave. Incluso pensar en una frase muy corta para el final es un buen camino. Entonces, como les decía, en raras ocasiones la oración principal está en medio del párrafo, pero puede ser. Y este es un ejemplo, un texto de Skinner dice así: es hora de insistir en que la ciencia no progresa mediante pasos cuidadosamente diseñados llamados experimentos, cada uno de los cuales tiene un principio y un final bien definidos. La ciencia es un proceso continuo y a menudo desordenado y accidental. No le haremos ningún favor al joven psicólogo si aceptamos reconstruir nuestras prácticas para que se ajusten al patrón exigido por la metodología científica actual. Pues fíjense que la primera y la última frase en realidad son accesorias y giran alrededor de lo que se dice en el centro. Es una manera válida de presentar una idea. Entonces, en conclusión, podemos poner la frase de énfasis al principio, en medio o al final. Lo más común es hacerlo al principio
y al final de los documentos o de documentos cortos especialmente al final. Pero si yo necesito construir la lógica o el énfasis en la mitad, lo puedo hacer. Lo importante es que seamos conscientes de cuál es la idea principal. Entonces, un párrafo debe ser lo suficientemente largo para tratar adecuadamente pues, el tema que estamos trabajando. Y debemos hacer un cambio de párrafo cuando haya un cambio de tema o de subtema. Fíjense que cuando vemos párrafos muy breves y sin desarrollar, nos indican que hay como una organización deficiente, ¿no? Cuando vemos un texto largo de párrafos de 2 o 3 líneas, es extraño porque eso muestra que no se trabajó, no se organizó el texto. Los párrafos tienen que ser un poco más largos, pero también el otro extremo, poner párrafos muy largos, no le ayuda al lector a asimilar. En esencia, el párrafo o la separación de la idea de los textos en párrafos es una forma de ayudarle al lector a comprender las ideas. Pero para que eso sea posible, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras ideas. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo construir si tenemos una estructura compleja o una cantidad de temas para hacer? Lo importante es hacer un esquema para separar las ideas. Entonces, aquí yo traigo un ejemplo que es el siguiente. Tenemos que hacer un texto sobre las ventajas de la ubicación de Chicago para una nueva instalación. O sea, debemos argumentar que Chicago es el sitio adecuado para instalarnos para la ampliación de la compañía. Entonces, antes de empezar a escribir, hacemos la estructura, identificamos que hay como 2 temas claves en esa argumentación. Lo primero es hablar sobre la infraestructura de transporte en el sitio y otra ventaja es la mano de obra. Entonces, ahí ya tenemos 2 subtemas. Dentro de la infraestructura de transporte, queremos hablar de los 4 tipos de transporte viables para desarrollar la idea. Tenemos el ferrocarril, aire, carretera, mar. Y en mano de obra, pues también hemos identificado, separado la información en personal de ingeniería y científicos, personal técnico y de fabricación, y dentro de cada uno de ellos, pues hay otras subdivisiones. En el primer caso, empresas similares, universidades importantes, y en el caso del personal técnico, programas universitarios y programas personalizados. Entonces, si mi tarea es argumentarle a la gerencia, digamos, las ventajas de esta nueva instalación en Chicago, entonces yo hago mi estructura lo más detallada posible, la reviso y empiezo a trabajar sobre el texto. Es probable que en el proceso me dé cuenta que debo ampliarla o unir cosas o intercambiar. Lo que es clave es tener identificadas las partes. Eso nos permite o desarrollar el texto de manera ordenada o empezar de pronto por la parte B, la mano de obra. No importa porque yo sé que me falta la A, pero digamos, tengo en este momento ya la información de referencia lista de la parte B, ya haré la parte A. Entonces eso me permite a mí trabajar de manera específica en las partes o me permite encomendar a otras personas que desarrollen un capítulo u otro. Entonces miremos, en este caso, un texto de 2 párrafos que desarrolla esa idea. Entonces tenemos una primera frase que es la oración de apertura del primer párrafo. Probablemente la mayor ventaja de Chicago como ubicación de nuestras nuevas instalaciones son sus excelentes instalaciones de transporte. Entonces ahí empezamos a hablar de la infraestructura de transporte. Fíjense, yo estoy aquí a la derecha señalando, así, mostrándoles la estructura y a color cada tema para que vayamos viendo la relación con el párrafo. Entonces voy a hablar de ferrocarril, entonces yo nombro, la ciudad cuenta con 3 grandes ferrocarriles o con 3 líneas férreas. Luego el tema aéreo, el servicio de carga aérea nacional e internacional está disponible en el Aeropuerto Internacional O'Hare. La conveniente ubicación del aeropuerto Midway agrega flexibilidad para el servicio de carga aérea nacional. Luego había puesto en mi esquema el tema terrestre de carreteras. Chicago es un centro importante de la industria del transporte por carretera y la mayoría de los grandes transportistas de carga del país tienen terminales allí. Y si miramos en el tema de mar, finalmente, excepto en los meses de invierno, cuando los grandes lagos están congelados, Chicago es un puesto marítimo accesible a través de St. Lawrence Seaway. Entonces, fíjense que ahí construimos un párrafo a partir de una estructura que ya teníamos. El párrafo tiene 5 partes. La primera parte es el título, o lo que hemos establecido como subtema A. Las demás oraciones desarrollan la idea. Y fíjense en un detalle, en la última oración agrego un finalmente coma. Es una manera de cerrar. Una consulta, lo que pasa es que en algún momento hemos también recibido un curso de redacción donde nos comentaban que un párrafo así de extenso no era tan recomendable, que normalmente los párrafos deberían ser entre 4 y 5 líneas para no, digamos, no cansar al lector.
Bueno, yo hablaría más que de líneas de oraciones separadas por punto seguido, porque en un texto impreso a doble espacio, 4 o 5 líneas pueden ser 2 oraciones o 1 y media. Y en un texto profesional, en un texto técnico como los que se desarrollan en IGTEC, desarrollar una idea compleja, digamos, en un subtema específico dentro de un párrafo en 3 o 4 líneas, creo que no sería adecuado. O sea, un párrafo puede perfectamente tener entre 4 a 9, 10 oraciones. O sea, pensemos en un documento o en un libro científico de 300 páginas donde cada párrafo sea en 3 líneas. Un párrafo debe tener consistencia, un párrafo debe funcionar para presentar una idea o un subtema de manera completa. Ahí incluso lo más importante es asegurar el desarrollo de la idea. Bueno, vamos a ver el segundo párrafo. Recuerden que teníamos ahí una segunda parte que era mano de obra. Aquí hay una oración de apertura al tema. La segunda ventaja de Chicago es su abundante mano de obra. Como estoy hablando ya de otra ventaja, pues la pongo en otro párrafo. Y habíamos hablado del tema de personal de ingeniería y científicos, entonces una amplia oferta de ingenieros científicos está asegurada no solo por la presencia de muchas empresas que desarrollan actividades similares a las nuestras, sino también por la presencia de varias universidades importantes en el área metropolitana. Del mismo modo, abundan los técnicos y operarios de fabricación. Las universidades del sistema de Chicago City College, así como media docena de otras universidades en las áreas periféricas, gradúan en una amplia variedad de especialidades técnicas adecuadas a nuestras necesidades. Entonces, fíjense que en ese segundo párrafo desarrollé la parte B en 4 partes. Y fíjense que son 2 párrafos concretos, fáciles de leer, que tienen desarrollada una idea pues, que no es compleja, pero digamos dentro de nuestra estructura está resuelta, es ordenada. Esa es, digamos, una manera de construir el párrafo. Fíjense, hemos visto cómo se construye una oración, ahora vemos cómo se construye un párrafo y ya pues con la suma de párrafos vamos obteniendo el documento grande. Entonces la clave está en la estructura, en controlar los temas, subtemas y profundizar tanto como queramos. Entonces, el tema de la unidad y la coherencia pues, están implícitos en la construcción de párrafo. Ya dijimos pues, que la unidad está relacionada con el desarrollo de una idea central, soportada, digamos, por otras oraciones adicionales que desarrollan dicha idea. La coherencia es hacerlo de una manera ordenada y lógica y usar el mismo tiempo de persona y, digamos, entrelazar las oraciones. Acá hay un ejemplo de esto. Fíjense en las palabras que están señalizadas en blanco. Durante los últimos meses he escuchado quejas sobre el programa de premios al mérito. Punto ahí. Específicamente, muchos empleados sienten que este programa debe estar vinculado a aumentos salariales anuales. Pues específicamente, ¿qué nos está diciendo? Voy a desarrollar lo que acabo de decir en la primera oración. Tercera oración. Piensan que estos aumentos, cuando digo estos aumentos, es obvio que me estoy refiriendo a los aumentos salariales de la oración, enlazando las dos. Piensan que estos aumentos proporcionarían un incentivo mucho mejor que los premios en efectivo actuales de 500.000 a 700.000 por servicio excepcional. Además, pues tengo algo más que decir del tema, además, coma, estos empleados creen que sus supervisores consideran que los premios en efectivo son una alternativa satisfactoria a los aumentos salariales. El hecho es que los empleados están convencidos de que sí se justifica una reevaluación del programa de premios al mérito. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo en este párrafo? Estoy argumentando una situación y lo estoy haciendo de manera coherente, enlazando las ideas una con otra. Digamos, una vez separemos nuestras ideas en oraciones, lo siguiente es verificar que tengamos esa transición entre una y otra, esa coherencia, que la podemos hacer a través de elementos como estos. Fíjense lo que pasa con la primera y la última oración de ese mismo párrafo. La primera oración nos da el contexto y la última nos da la conclusión o el mensaje que queremos transmitir. Entonces, esa es una buena fórmula, digamos, en un texto tradicional para presentar una idea. Primera oración, apertura y contexto. Y última oración, conclusión o sugerencia o el tema de persuasión tiene que estar ahí. En medio que están las oraciones que soportan o argumentan lo necesario para llegar a esa última frase. Entonces, hay otros elementos de coherencia que nos ayudan a construir, que es, por ejemplo, la enumeración de elementos.
La mayoría de las sillas de oficina ajustables tienen tubos de nylon que sujetan varillas de metal. Para mantener la silla operativa, lubrique las varillas del eje de vez en cuando. Primero, afloje el tornillo de fijación en la en la campana ajustable. Luego, levante la silla de la base. A continuación, aplique el lubricante a la varilla del eje y la arandela de nylon. Cuando haya terminado, vuelva a colocar la silla y apriete el tornillo de fijación. Esto es un texto que podemos encontrar como un listado de pasos, con una numeración o con un guión, pero en algunos casos se usa como un párrafo fluido. ¿Y cuál es la fórmula? Fíjense las palabras que están subrayadas. Primero, luego, a continuación, cuando haya terminado. Yo no puedo poner después levante la silla, después aplique, después no. Busco palabras similares que me permitan decir lo mismo. Entonces, hemos hablado entonces sobre conceptos de concisión y de brevedad. Vamos a especificar un poco más en qué consisten estos dos conceptos para tener claridad. La concisión o ser conciso significa que las palabras, frases y oraciones extrañas se han eliminado de la escritura sin sacrificar la claridad o los detalles apropiados. Concisión no es sinónimo de brevedad. Un informe extenso puede ser conciso, mientras que su resumen puede ser breve, pero también conciso. Lo que debemos entender es que la concisión siempre es deseable, pero la brevedad no. La brevedad siempre depende del objetivo del texto. Entonces, aunque no se garantiza que las oraciones concisas sean efectivas, las oraciones con exceso de palabras siempre van a sacrificar algo de legibilidad y coherencia. Entonces, digamos que en resumen, lo norte siempre debe ser la concisión en un correo electrónico, en un documento de baja o mediana complejidad o en un informe de participación grupal. Ser conciso es no redundar, no decir más de lo que hay que decir, si ya está dicho, en no usar demasiadas palabras para lo que se puede usar con menos. Pero el tema de la brevedad es distinto. En general, la brevedad depende. Un correo electrónico usualmente es corto, pero un documento, un informe, es un documento por definición extenso. Un documento extenso no necesariamente difícil de leer. Un documento extenso, lo que pasa es que tiene muchas partes, pero debe ser conciso siempre. Entonces, lo importante es eso, saber que la concisión es nuestra meta independientemente de la brevedad. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de gramática. Hoy vamos a ver temas relacionados con la puntuación. Hemos visto hasta ahora dos conceptos. Las oraciones simples van así, sujeto, predicado, punto en ese orden, y el verbo es el eje de la oración. Eso ya lo vimos. Hoy vamos a ver, las oraciones compuestas tienen reglas de puntuación que conviene dominar. Hay varios elementos de regla de puntuación, de pronto voy un poco rápido, pero digamos que son conceptos de definición gramatical que no necesariamente tienen ustedes que aprenderse. Lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan la lógica, porque los nombres de las reglas, pues eso a nadie le interesa aprenderse. Lo que nosotros necesitamos es entender la lógica y cómo funcionan. Además de las oraciones autónomas, que son las que encontramos en cualquier párrafo, siempre encontramos oraciones juntas, ya hemos visto ejemplos, y en algunos casos hay más de un verbo conjugado y más de un predicado. Entonces, acá hay un tema de coordinación y subordinación que debemos trabajar. Entonces, las oraciones coordinadas son las que tienen normalmente una relación de causa y efecto, y con ellas utilizamos conjunciones o expresiones de unión, como luego, de modo que, de manera que, de forma que, de suerte que. Entonces, en esos casos es de rigor separar ambas oraciones con una coma. Por ejemplo, en este caso, yo no estaba en la ciudad, luego no pude desplazarme a la planta. Entonces, fíjense que hay dos oraciones, una depende de la otra, y antes de estas expresiones que unen como luego, y pongo una coma. Las votaciones alcanzaron a sumar una amplia mayoría, coma, de suerte que ya no cabía duda de la legitimidad de su mandato. Causa, efecto. Se separan con coma porque hay un elemento de conjunción entre las dos. Las oraciones subordinadas, hay un caso más complicado cuando hay una oración principal y una o varias subordinadas. Cuando llegue Juan, llámeme por teléfono. A veces me le pone coma porque cuando yo lo leo, yo lo entiendo, pero digamos, por regla ortográfica se pone para separar las dos oraciones. Son dos oraciones que son autónomas, aunque dependientes. Aunque este mes no tendré equipo de apoyo, de todas formas entregaremos el reporte tradicional. Fíjense que en las dos oraciones finales, se verían inconclusas si no estuviera la parte amarilla.
Entonces, esa subordinación entre una y otra es la que nos obliga a poner coma y las vincula de manera clara. Si la subordinada viene primero y es extensa, no es breve, es indispensable separarla de la principal por una coma. Cuando haya verificado las identidades de todos los viajeros, podrá permitir que parta el bus. Si insistes en apagar el equipo cada vez que se bloquea, coma, lo más probable es que se dañe. Fíjense, en ambos casos las oraciones del final son las principales y también están separadas por coma. Cuando las dos oraciones tienen sujetos diferentes, pues también la coma nos ayuda a separar las dos frases y eso aclara el orden lógico. El conductor podrá empezar el viaje cuando tú hayas verificado la identidad de todos los viajeros. En el tema de los conectores, tenemos muchos que siempre necesitamos utilizar o que usamos en todo documento, además, después, entonces, mientras que, por lo tanto. Entonces, fíjense en esta frase, el investigador había entregado su informe, coma, luego los evaluadores ya tenían pruebas suficientes. Yo regresé el domingo por la noche, coma, mientras que el resto de la familia esperó hasta el lunes por la mañana. Esos conectores nos ayudan, digamos, a separar y poner una coma previamente, digamos, es una manera, digamos, de corroborar esa separación de las ideas. Fíjense que si esos conectores se omiten y las oraciones aún guardan sentido consecutivo, o sea, se entiende, separarla con un punto y coma es esencial. Entonces, fíjense, en esta frase si eliminamos el luego, el investigador había entregado el informe, luego los evaluadores ya tenían pruebas suficientes. Si yo elimino el luego, quedaría, el investigador había entregado su informe, los evaluadores ya tenían pruebas suficientes. Entonces, debo poner punto y coma para que se entienda que tiene que ver esa segunda frase con la primera. No podría poner un punto. Yo regresé el domingo por la noche, coma, mientras que el resto de la familia esperó hasta el lunes por la mañana. Lo mismo, si elimino el mientras que, debo mantener unidad, poner un punto y coma. Yo regresé el domingo por la noche, punto y coma, el resto de la familia esperó hasta el lunes por la mañana. Entonces, en conclusión, un punto y coma funciona como un conector de dos oraciones. Si los conectores se omiten y las oraciones compuestas aún guardan sentido consecutivo, separarlas por un punto y coma esencial es evitar la confusión. Es lo que acabo de decir. Aquí vemos lo que sucede. Fíjense que las frases que están en blanco, al poner el punto, se puede entender distinto. El investigador había entregado su informe, punto, los evaluadores ya tenían pruebas suficientes. Entonces no se entiende que una cosa dependa de la otra. Yo regresé el domingo por la noche, el resto de la familia esperó hasta el lunes por la mañana. No se entiende necesariamente que una dependa de la otra porque no hay un conector. El punto seguido nos genera una distancia mayor que el punto y coma. Entonces uno podría ver como en una lógica de cercanía-lejanía entre dos oraciones es sin coma, con punto y coma, con punto seguido, con punto aparte. A veces tenemos dificultad para usar el punto y coma. El punto y coma nos ayuda a unir dos oraciones que tienen sujeto y predicado y que tienen relación la una con la otra por causalidad o por subordinación. Tenemos dentro de las subordinadas frases restrictivas y no restrictivas. Las frases no restrictivas se identifican porque es posible suprimir las subordinadas sin que la principal quede coja. Fíjense en esta oración, si yo digo Pedro, quien no era amigo mío, fue afectado por la decisión. Yo podría decir aquí, Pedro fue afectado por la decisión. Esa es como la idea principal. Quien no era amigo mío es como una aclaración que yo hago. Entonces, como es una aclaración, es como un sándwich, como algo que entra dentro de la frase, por eso la separo entre comas, y es correcto. Fíjense que las pausas que yo hago, Pedro, quien no era amigo mío, fue afectado por la decisión. Entonces, la separación de comas a lo que nos ayuda es a enfatizar o a aclarar. Lo mismo en esta oración, el avión llegó según estaba previsto en el itinerario. Si yo le pongo el avión que esa vez no hizo escala en Kuala Lumpur, llegó según estaba previsto en el itinerario. Muchas veces tenemos problemas en la redacción de los documentos porque cuando queremos incluir un énfasis no sabemos cómo ubicarlo. Entonces, a veces es un problema de puntuación simplemente. Entonces, ambas oraciones principales mantienen el sentido al suprimirse las subordinadas. Y las subordinadas no restrictivas, como las mencionadas, van siempre entre dos comas. En contraste, las subordinadas restrictivas son las que nos aportan una información esencial para las principales. El cliente que confrontó a Pedro era muy estricto. Ahí lo que estamos diciendo es que el cliente era muy estricto. Y en la otra, el avión que se estrelló en el Océano Índico no había recibido el mantenimiento adecuado. ¿Qué estoy diciendo yo? El avión no había recibido el mantenimiento adecuado. Entonces, al suprimir las subordinadas resaltadas en los ejemplos, las principales pierden su especificidad, no se entiende o nos falta una información. Entonces, digamos como conclusión de esta parte, en ambos casos, en ambas oraciones, estamos ante oraciones completas,
algo esencial se ha perdido en el camino al eliminar una parte. Entonces, este tipo de frases subordinadas restrictivas, como se ven los ejemplos, no deben ser separadas por comas en la oración principal. Es una manera de decir que no se puede partir la oración. O sea, si volvemos al ejemplo anterior, quien no era amigo mío y que esa vez me hizo escala en Kuala Lumpur, al eliminar la frase funciona. En este caso no sucede así, entonces no pongo comas. Y la coma pues también es obligatoria cuando la subordinada se refiere a un antecedente no inmediato. Fíjense lo que pasa con esta frase. Se desprendió un fragmento del bate que vino a parar las graderías. Lo que vino a parar las graderías es un pedazo del bate, no todo el bate. Y por eso, digamos, ahí la coma es el elemento fundamental. Vamos a ver en el tema de estilo un par de elementos adicionales. Hemos visto hasta ahora, procura ser claro y simple y edita lo superfluo y evita los rodeos innecesarios. Hoy vamos a hablar de dos conceptos que son los adjetivos y los posesivos. Entonces hay un primer tema que se titula Pastorea tus adjetivos, que es como contrólalos, administralos y no uses de los posesivos. Los ejemplos que traigo aquí son literarios, pero es totalmente aplicable a un documento técnico. Afuera llovía con fuerza, en el exterior de la casa se oían los repentinos y turbulentos truenos y el insistente repicar de la lluvia. Entonces, fíjense, esta segunda oración tiene varios adjetivos. Digamos, si comparamos las dos expresiones, podríamos hacer una analogía y explicar el adjetivo. El adjetivo es como calificamos algo. Entonces, el adjetivo funciona como el condimento en la comida. Entonces, la dosis tiene que ser justa o si no se vuelve incomible. Si no le pongo adjetivos, de pronto es demasiado fría una descripción o insuficiente. Y si pongo muchos adjetivos, es un texto insoportable. Entonces, ¿por qué se sobrecondimenta la prosa o el texto? Lo más probable es que se haga por no estar seguro de lo que se dice. Cuando alguien exagera en poner adjetivos, le está quitando fuerza a su texto. Cuando, por ejemplo, alguien está halagando a alguien y dice todo el listado de virtudes, eso es débil. Sería mucho más fuerte si escogiera una sola palabra. La seguridad hay que buscarla en el argumento y no en la retórica, no en la carreta. Entonces, sintetizando, los sustantivos son los objetos o los nombres que le damos a las cosas. Los sustantivos y los verbos son los que endurecen, los que aclaran y enfocan, como el dibujo. Mientras que los adjetivos son los que dan calor y ánimo, aunque también distraen y desenfocan el texto, como el color. En la analogía de un dibujo, el sustantivo y el verbo son las líneas y las formas, y los adjetivos son el color. Entonces no existe en realidad una fórmula única, pero digamos la recomendación principal es que cuando estemos editando un texto saquemos los adjetivos sobrantes. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio que es este texto que se los voy a leer. Ustedes van a identificar 5 adjetivos que consideran se pueden eliminar. Hay más de 5, pero ¿cuáles serían esos 5 adjetivos que no le quitarían sentido a este texto? Los restos mortales del célebre escritor nigeriano Chinua Achebe, considerado el padre de la mejor literatura africana moderna, llegaron hoy a Nigeria para ser enterrados el próximo jueves en su localidad natal de Ogidi. El cuerpo de Achebe, quien murió el pasado 21 de marzo en Boston, Estados Unidos, a los 82 años, llegó al aeropuerto internacional Nnamdi Azikiwe de la capital nigeriana Abuya, 2 días después, más tarde de lo previsto. El sombrío féretro, cubierto con la abigarrada bandera de Nigeria, fue recibido en Anambra, estado natal del literato, por el gobernador Peter Obi, escritores, representantes del mundo de la cultura y miembros de su familia inmediata, entre otros. Entonces, les voy a pedir que seleccionen los 5 adjetivos. Aquí están señaladas las 5 palabras, los 5 adjetivos que podemos eliminar. Mortales, mejor, sombrío, abigarrada, inmediata. Entonces, es un adjetivo, ¿por qué? Porque califica el sustantivo. Entonces, fíjense, ¿quiénes son mortales? Los restos. ¿Qué es mejor? La literatura, mejor literatura. Sombrío, féretro. Abigarrada, bandera. Familia inmediata. Entonces, el adjetivo, fíjense que es el condimento, ¿sí? Es el que nos da el tono. Es una manera de hacer un énfasis, pero a veces no es necesario. Eso no significa que se deban eliminar los adjetivos, vuelvo y digo, sino simplemente controlar. Entonces, fíjense lo que pasa si leo el texto sin esos adjetivos. Los restos del célebre escritor nigeriano
Chinua Achebe, considerado el padre de la literatura africana moderna, llegaron hoy a Nigeria para ser enterrados el próximo jueves en su localidad natal de Ogiri. Bueno, en la segunda oración no hay palabras. En la última, el féretro, cubierto con la bandera de Nigeria, fue recibido en Anambra por el gobernador Peter Obi, escritores y representantes del mundo de la cultura y miembros de su familia, entre otros. Controlar los adjetivos es, digamos, un elemento que entra dentro de nuestra lista de chequeo de estilo y nos va a hacer más potente el texto. Ahora miremos algo corto sobre los posesivos. Está relacionado con lo mismo. La diferencia entre hablar de mi soledad o la soledad, sus ojos negros o los ojos negros, nuestro abuelo, hablar del abuelo. Ella quería llegar a casa lo más pronto posible, ella quería llegar a su casa lo más pronto posible, bueno, aquí quedaron intercambiadas. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos este ejemplo literario para ver lo que sucede. Estoy de pie tras la línea de espera, veo a Ligia, digamos que se llama Ligia, quien lleva unos papeles en la mano. Yo la miro y pienso en lo bonita que es, con sus papeles listos para mostrar, con su morral negro y su bolso de cuero. Bonita toda, con su cabello largo y negro, su nariz fina y recta, sus ojos oscuros, sus piernas largas y delgadas tras el pantalón negro de tela lustrosa, con su espalda bellamente rematada en sus estilizados hombros. Cuando escuchamos esto, aparentemente hay una descripción, no sentimos que haya nada raro, pero si encendemos los bombillos, fíjense lo que pasa acá. Sus. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 9 sus. Son demasiados posesivos. Nos acostumbramos a escribir y normalmente lo que sucede es que no nos damos cuenta de que estamos repitiendo muchas veces una expresión. Entonces, fíjense lo que pasa si cambiamos estos posesivos por artículos, el, la, los. Fíjense cómo cambia el texto. Estoy de pie tras la línea de espera, veo a Ligia, digamos que se llama Ligia, y lleva unos papeles en la mano. Yo la miro y pienso en lo bonita que es, con los papeles listos para mostrar, con el morral negro y el bolso de cuero. Bonita toda, con el cabello largo y negro, la nariz fina y recta, los ojos oscuros, las piernas largas y delgadas, tras el pantalón negro de tela lustrosa, con la espalda bellamente rematada en los estilizados hombros. En esencia estoy diciendo lo mismo, pero repetir artículos es muy distinto a repetir posesivos. Yo repito el, la, los, porque es una expresión necesaria en la construcción de una oración. En cambio, posesivo, al ser repetido, me genera muchos problemas de redundancia visual o digamos oral. La recomendación, así como el caso de los adjetivos, es controlar adjetivos y mirar cuáles podemos eliminar. También tratar de eliminar posesivos y usar artículos, porque muchas veces con los posesivos nos excedemos. Fíjense lo que pasa aquí. Estoy haciendo el ejercicio al revés. Estoy señalando antes los posesivos. Susana entró sin querer en aquel lugar y de inmediato crujieron sus huesos. Sus pies descansaron y le dolieron sus sentimientos. Puso las manos sobre sus ojos, recogiendo en la piel sus propias lágrimas, repartiéndolas por toda su cara y bañando con ellas sus mejillas, mientras sus labios le ardían al sentirlas. De inmediato apretó sus ojos, lloró, sintió cómo su corazón se iba haciendo cada vez más pequeño. Entonces fíjense cómo cambia la percepción. Ahora que vemos y lo vemos iluminado, sentimos que hay una repetición. En el otro caso no lo vimos. ¿Qué es lo que nos pasa cuando escribimos? Que leemos el texto y creemos que está perfecto y no vemos los problemas. Pero fíjense cómo el texto mejora eliminando los posesivos, poniendo estas otras expresiones. Susana entró sin querer en aquel lugar y de inmediato le crujieron los huesos. Descansó los pies y le dolieron sus sentimientos. Puso las manos sobre los ojos, recogiendo en la piel las propias lágrimas, repartiéndolas por toda la cara y bañando en ellas las mejillas, mientras los labios le ardían al sentirlas. De inmediato apretó los ojos, lloró, sintió cómo el corazón se le iba haciendo cada vez más pequeño. La prueba para el día de hoy: redacte un documento descriptivo, texto fluido, no frases sueltas, de este panel de control teniendo en cuenta los conceptos de orden y claridad. Organice el texto en párrafos en la cantidad que requiera, numérelos. Si desconoce el significado de los símbolos del panel, puede suponerlos. La idea es que traten de hacer la descripción de la mayor cantidad de elementos de este panel con el fin de ponerlo de manera organizada, y la idea es que sea un texto fluido, no como elementos que diga el símbolo 1, tan, símbolo 2, no. Tiene que ser un texto
fluido para obligarnos a hacer el ejercicio de ordenar y de hilar frases.